¿Qué tal, amigos? Me da gusto saludarlos. Hoy es jueves 19 de noviembre y posiblemente dentro de un mes vamos a estar con todo el estudio, toda la ciudad, quizá todo el mundo, con estas esferas navideñas llenos así como de esa ilusión. Pero ¿por qué no vivir nuestra vida llena de ilusión, con esas esferas navideñas por siempre y vivir felices? ¿Qué nos limita en cuestión de la felicidad? Hoy tengo un gran invitado. Él es de Canarias, de España. Viene, por supuesto, para platicar y conversar con nosotros. Gracias a Pablo Mejía que hizo el contacto y hoy lo tendremos para que usted converse y platique a través de más que palabras con él. Fernando, ¿cómo estás? Me da mucho gusto recibirte. Muy bien, encantado. A la española, hay que darse 2 besitos. O tres. O 3. Depende según... de la zona de España donde ya vivas. Sé, la zona de escape. Pues déjenme decirle que mi invitado, bueno, es todo un libro abierto, es doctor en filosofía y letras, tiene más de 60 libros escritos, ¿sí, 40? ¿60? 60, sí. 60 a su corta edad. Sí, sí. Yo siempre digo que todavía te queda lo más importante por hacer en tu vida, ¿no? Y que siempre tienes que vivir las experiencias que te van a producir mayor felicidad. Creo que es un error pensar que ya dejaste atrás posibilidades de ser feliz. Siempre la vida te va a sorprender con cosas maravillosas que ni siquiera puedes imaginar, ¿no? Y esa tiene que ser una filosofía de vida para realmente tener la capacidad de ser feliz, ¿no? Ok, vienes a Tijuana con un propósito. Sí, afortunadamente Pablo y un grupo de Espacio y un grupo de personas me han dado la oportunidad de poder compartir y venir a un lugar que no conocía y trabajar en profundidad sobre temas de investigación, en sexualidad. Me han dicho que eres una eminencia. Bueno, eso siempre lo dicen los demás, ¿no? Por eso lo digo yo. Claro. Una eminencia en cuestión de la sexualidad, cuántos mitos. ¿Y qué te parece si empezamos, Fernando, Sí, por claro. saber... Con los mitos, ¿quieres decir? Bueno, sí puede ser, ¿no? Los Sí, mitos. sí. ¿Cuáles serían? Bueno, hay muchos, ¿no? Pero... por ejemplo, yo creo que el mito más importante quizás sea en nuestra cultura el hecho de limitar mucho la gama de comportamientos que podemos tener, ¿no? Enseguida aparecen las clasificaciones de esto es una patología, esto está prohibido, lo que da placer puede ser nocivo, ¿no? Incluso a veces se habla de adicciones de una forma totalmente incorrecta, ¿no? O, por ejemplo, hay gente que disfruta usando palabras obscenas en la relación, ¿no? Ajá. Pero bueno, si eso te excita y está libremente aceptado en una relación, en una pareja de cualquier tipo, de cualquier índole, ¿dónde está el problema, no? La cuestión, Fer, es como de pronto en el que tu cultura te haya llevado a que no estés tan familiarizada a las palabras, a las acciones, a los toques, ¿no? De la otra persona. Y bueno, un día íbamos en un viaje a la Ciudad de México, una amiga y yo, y muy simpáticas las dos íbamos platicando. Oye, ¿te ha pasado esto? ¿Y te ha pasado lo otro? Y entonces dice, pues a mí sí me gusta recorrer el cuerpo con la mano. Claro. Ella me dijo, ¿no? Y entonces me dice, por ejemplo, yo llego y digo, ay, qué bonitos están tus testículos. Y yo suelto la carcajada y le digo, a mí jamás se me hubiera ocurrido. Claro. Y además de todas las cosas que tienes como experiencia Claro, dentro de una alcoba. Es, por ejemplo, una manera de restringir, ¿no? Cuando la gente cree que solamente los genitales tienen la capacidad de producir placer y olvidan que todo el cuerpo es potencialmente una zona de placer, ¿no? Por tanto, es algo que si tú no lo aprendes a cultivar, nunca vas a saber disfrutar de toda esa parte que estamos dejando a un lado, ¿no? Por ejemplo, las palabras, ¿no? Si tú no estás familiarizado con una palabra fuerte, digamos, o el nombre que le quieras poner, y de pronto te dice, tómate esto, ¿no? O cómete lo otro, ¿no? Y de pronto tú te quedas así como en shock. ¿Cómo lo resolvemos? Creo que hay una cuestión fundamental que son los límites. Cada persona debe saber dónde está su límite y los límites se tienen que negociar. Por tanto, es ahí el lugar, ¿no?
no dejemos que ocurra, o si ocurre, tendremos que negociar que en esa relación en concreto vamos a permitir que ocurra todo esto y vamos a no permitir que ocurran ciertas otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, a mí un tema que me parece que forma parte de los tabúes es el asco que nos han inculcado por el semen o por los flujos vaginales. ¿El sexo oral? Claro, entonces eso ¿qué hace? Que nos estemos perdiendo el cunilingus, la felación. A mí hay gente que me preguntaba, por ejemplo, bueno, y sí, porque mi compañero, por ejemplo, quiere que le haga la felación, ¿no? Pero yo no... ¿Puedes decir qué es la felación? Sí, la felación es la estimulación por medio de los labios, la lengua y la boca del pene de un hombre, ¿no? Sí. Bueno, puede ser una actividad sumamente placentera, pero hay personas a las que les costaría mucho trabajo aprenderlas. Yo siempre recuerdo, como caso muy curioso, ¿no? Una amiga que había ido a visitar a un amor que encontró, ¿no? en la península, hablando en España, ¿no? Y me llamó y dice, mira, es que, claro, quiere que se la chupe, ¿no? Como decimos ahí, y yo no sé cómo se hace, cómo empiezo, ¿no? Y yo recuerdo que le explicaba por teléfono, digo, pues mira, tú primero le vas chupando los testículos, ¿no? Yo me río. Tú lo vas excitando, ¿no? Tú lo tienes que poner a 100, ¿no? Pero claro, para ponerlo a 100, no te metas directamente el pene en la boca, porque ya eso sería como, ¡pum!, ir a tiro hecho, porque también nos han enseñado una cultura sexual de consumo rápido, ¿no? Como las hamburguesas, ¿no? Sí, sí. Y esto no tiene nada que ver con una hamburguesa, Sí. tiene que ver con otras historias, ¿no? Y tiene que ver con, Claro, esa comida gourmet. Claro, con la exquisitez, ¿no? Entonces yo le explicaba, le iba diciendo, pero bueno, y si le sale el semen, ¿qué hago con el semen? Digo, mira, pues te lo puedes tragar, es sanísimo para la piel, pero si no, pues cuando tú notes la inminencia del semen, pues simplemente lo puedes escupir o le puedes... ¿Y no se siente ofendido el otro? No, o le puedes obligar a que se ponga un preservativo. Hay muchas variantes posibles, ¿no? Pero sobre todo tienes que aprender a lo que en las filosofías orientales se considera el despertar de los sentidos, cultivar los sentidos, ¿no? Oye, necesitamos hazle una desear. educación, ¿no, Claro que mujer? sí. Porque de veras, mire, le voy a contar brevemente y por qué me estaba yo riendo con Fernando, porque tengo un gran amigo que seguramente nos está escuchando en este momento y dice que era su primera relación y la señora tenía mucha más experiencia. Entonces no quería bajar a fuerzas y le ponía la cabeza y ella de pronto él decía, bueno, ¿por qué me quiere obligar? Me quiere obligar, ¿qué es lo que quiere que haga, no? Entonces, pues bueno, me dio mucha risa cuando me lo contó. Claro. Pero porque yo creo que no se nos educa, hay un estereotipo de condena, ¿no?, de ciertos comportamientos y cada vez que se retiran los programas de educación sexual o que no se le da toda la importancia que tienen, ¿qué te queda? ¿Aprender de dónde? O de la pornografía, o de alguna persona que está tan mal informada como tú, o de alguna persona que tiene tantos prejuicios como tú. Perfecto. Y por tanto, claro, al final lo que hay es una vivencia bastante negativa de la sexualidad, ¿no? Ahorita regresamos, Fer, mientras nos reímos. Bueno, pues ya soltamos la risa en el corte comercial, porque sí, definitivamente yo creo que pasan tantas cosas en la alcoba y eres un especialista en todo lo que es una eminencia, ahora sí lo digo yo, en todo lo que es el estudio y la investigación de la sexualidad. ¿Qué tendríamos que aprender, Fernando, con respecto a la educación sexual primaria, ¿no? Porque quizá mis padres no me enseñaron a mí, satanizaron la masturbación, satanizaron el que tener relaciones sexuales, tenías que llegar virgen a la iglesia, muchas cosas que de pronto, pues no haces. Sin embargo, ahora los tiempos han cambiado y ahora los chavos nos enseñan a nosotros. Hasta te sorprendes de que dices, ay, aquí en mi casa los encontré en el sillón y ¿qué hago? ¿Me enojo? ¿O qué digo? ¿Qué hacemos? Fíjate que yo pensaba cuando tú comentabas que justamente el mejor lugar no es la alcoba, porque está toda la casa, quiero decir, porque hay que tener relaciones sexuales en la alcoba. Y eso quién lo dijo, ¿no?
Imagínate lo excitante que puede ser. Yo pensaba en una película como El cartero siempre llama 3 veces, ¿no? Pues hacerlo encima de una mesa, La cocina. en la cocina, pues de repente incluso encima de una alfombra en el salón. Hay gente que siempre tiene la fantasía de, por ejemplo, a mí me gustaría hacerlo en los vestidores de unos grandes almacenes, ¿no? De un mall, como dicen ustedes, y que me descubran. Bueno, pues sí, pues ¿No eso está también. patológico eso? No, en absoluto. ¿Hasta dónde podemos decir que esto es normal y esto todo no? lo que te excita, cuanta más excitación tengas, mayor placer vas a tener. Lo prohibido ¿no? te excita. Claro, lo prohibido excita, ¿no? Las Por tanto, amantes por eso tienen tanto éxito. claro. ¿Por qué? Bueno, porque justo con ellas, con esta falsa moral que tenemos, ¿no? O sea, a mi esposa no le puedo pedir que Que se voltee. claro, pero a mi amante sí, ¿no? Porque ella sí que va a acceder, ¿no? Entonces, bueno, ¿y por qué no con mi esposa? Claro. Claro. Por tanto, yo creo que sería un mito pensar que la sexualidad nace con la persona y no necesita que se cultive. De hecho, si comparamos diferentes culturas, que es un tema que a mí me apasiona, podemos ver que hay una diversidad impresionante, ¿no? Hay culturas que consideran que, por ejemplo, el beso en la boca es un comportamiento asqueroso, ¿no? Sin embargo, en la cultura occidental no se entiende que una relación pueda empezar sin el beso, ¿no? No, es que si no besas... Claro, pues ves, pero sin embargo hay culturas Oye, que dime, dicen que por ahí no. hay una creencia que dice que el cuate que te, o la chava, ¿no? Que te besa rico, así que te da un besazo, es que hace bien el amor. ¿Quién sabe? No lo he probado. Claro, no necesariamente. ¿No? A lo mejor nomás besa bien. Igual sabe besar muy bien, pero yo creo que la sexualidad es un conjunto de prácticas, ¿no? ¿Cómo involucro los sentidos? Cuando no sé. Yo creo que una forma es, por ejemplo, el uso de la caricia Esa es en rica, cualquier ¿no? parte del cuerpo. Estar con alguien que te ayude también a descubrir cuáles son las zonas en las que tú sientes más placer, ¿no? Hay veces que te puede sorprender, por ejemplo, los pezones, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, en este caso los hombres tienen mucho prejuicio, porque piensan que si se excitan en los pezones es que podrían ser homosexuales, ¿no? Lo cual es totalmente falso. En el hombre, o sea, que En una el mujer hombre. estimule... Claro, mientras que se dice que en el caso de la mujer sí, pero hay mujeres a las que no les gusta que alguien le lama los pezones, ¿no? Igual que ocurre pues, con los genitales, con los labios mayores, menores. A una mujer le puede encantar que alguien le introduzca la lengua y eso produce un gran placer, y a otra le puede producir asco, ¿no? Pero claro, ahí tenemos que entender que la diversidad lo que nos permite es que cada quien elija aquello con lo que se encuentra más a gusto, ¿no? Y además, yo creo que sí, en esta educación, ¿no? Claro. ¿Cómo hablar con los hijos? ¿Cómo hablar de cómo percibir la felicidad en el placer, en decir hasta dónde sí, hasta dónde no? Claro, yo siempre digo que la sexualidad termina cuando empieza la violencia. Órale. Claro, hasta ahí todo puede ser. Solo deja de ser sexualidad cuando ejercemos la violencia. Y cuando ejercemos la violencia, lo que estamos es ejerciendo el poder. Y usamos el sexo como medio, pero eso no es sexualidad. ¿Te acuerdas de la película esta de las sombras de Grey, las 50 sombras? ¿O cuántas eran, Pablo? 50 sombras de Grey, donde de pronto el cuate, bueno, o sea, tú veías al cuate en la película y decías, sí, pero a la hora de que te empezaba así como que no sabía si te iba a cortar o te iba a dar un latigazo. ¿Hasta dónde como que esas cosas de placer empiezan a salirse de la normalidad? Cuando no hay consentimiento. Va, muy bien. Si hay un acuerdo mutuo en que lo que nos va a dar placer es una relación sadomasoquista, o yo te pido que tú me pegues durante, por ejemplo, morder, cuando se siente la inminencia del orgasmo, que te muerdan o morder, si le gusta a la otra persona, produce un placer infinito, ¿no? ¿En quién? Decía un morisco español en 1604 que el sexo es una aproximación a Dios, Sí. y que es solo una parte de lo que nos espera en el paraíso, ¿no? Si a ti te muerden adecuadamente el cuello o los pezones, tu orgasmo es mucho más intenso, aunque el orgasmo no tenga que ser la finalidad, ¿no? Pero eso la gente no lo sabe, para eso está la educación, ¿no?
Es como si alguien no te enseñara a comer correctamente, ¿no? Oye, Y ¿podemos tú dijeras, tomar pues no, clases, pues Fernando? claro, Sí, yo me dedico a eso, ¿no? sí. Y creo que es importante que con eso la gente sea más feliz, ¿no? Pero además te voy a decir una cosa, que sea alguien tan serio, tan reconocido, tan prestigiado como aquí, que hay en Tijuana un colegio específico con Pablo, porque lamentablemente te puedes encontrar, había un maestro que ya en paz descanse, muy famoso del Zen, ¿no? Y cuando lo encontré yo dije, no, pues aquí que a mí me gusta toda la meditación y todo el rollo. No, hombre, cuando llegábamos allá a su casa al rato ya quería que practicaras con el maestro. Y yo dije, ay, mira qué bueno me salió, salí chiflando la loma por ahí, ¿no? Como decimos en Cuba, ¿no? Claro, Ahora, y dime de todos estos libros, ¿qué tenemos que aprender? yo creo que lo que enseñan es a ser libres, a poder construir tu propio modelo, ¿no? A mí siempre me ha preocupado mucho no imponer ningún modelo. Por ejemplo, si tú eliges ser virgen, tanto en mujeres como en hombres, pues yo creo que es una cuestión que tenemos que respetar. Igual que si tú eliges tener experiencias. En algunas culturas, por ejemplo, no occidentales, es obligatorio que se tengan relaciones prematrimoniales porque eso asegura el éxito de la permanencia en el matrimonio. Y fíjate qué contradicción si pensamos en ¿Cómo nuestra en qué cultura, ¿no? culturas? Por ejemplo, en las Islas Trovian hay un periodo de convivencia y si no te va bien sexualmente, pues tú dices, pues no, pues yo con este cuate, como dicen ustedes, pues no me voy a poner a vivir, ¿no? Porque no sabe hacerme feliz. O culturas en las que es la mujer la que se para y si encuentra un hombre que viene de frente y le gusta, él tiene la obligación de satisfacerla, so pena de caer en el mayor ridículo porque ella va a decir, míralo, que no me supo satisfacer, ¿no? Entonces fíjate que son cosas impensables en nuestra cultura, ¿no? Que de repente vayas por una calle y viene una persona que te gusta y le diga, mira, que me tienes que complacer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que educar en la libertad no supone necesariamente que adoptemos comportamientos de otras culturas, pero sí que sepamos que podemos elegir, ¿no? Y que tenemos una gama muy amplia Perfecto. de posibilidades, ¿no? Hacemos una pausa, ¿me permites? Sí, claro. El tema, muy interesante. Nos están comentando aquí una pregunta, ¿cómo se vive la sexualidad en otras culturas? Porque, por ejemplo, los europeos nos conocemos, nos caemos bien, nos gustamos y esta noche podemos dormir juntos. Y mañana nos decimos bye y no vuelves a saber de él. Y yo, por experiencia en mi cultura, y como que la mujer tenía como que un poco el romanceo, como que antes de dar este paso, te conozco, espero las flores, una cenita, un romanticismo, y después puedes tener relaciones en la actualidad. Antes, pues tenías que darle mucho chance. ¿Qué pasa con estas relaciones sexuales dentro de toda la cultura? La diversidad es tan grande que no cabría en un solo libro poder explicarla, ¿no? Pero fíjate que cuando yo pienso en lo que tú me preguntas, se me viene a la mente costumbres que a mí en su momento cuando las leí o cuando las he podido incluso compartir, porque he hecho mis trabajos de antropología sexual también en la medida en la que he podido, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en situaciones que inicialmente me chocaban, pero que luego como filósofo tienes que aprender la diversidad y el respeto por esa diferenciación, ¿no? Por ejemplo, que haya una feria de las novias en Marruecos. ¿A qué te refieres? A que hay un momento del año en el que las mujeres van y los hombres negocian el precio. Es una forma de violencia, sin ninguna duda, ¿no? Sí. Pero ellas pueden aceptar o no en este caso, ¿no? Entonces es como una exhibición de mujeres y los hombres van y pueden elegir a su esposa y la compran a la familia, ¿no? Pero también estaba pensando en otras culturas en las que, por ejemplo, cuando una mujer enviuda, lo que se celebran son orgías sexuales. Y ella decide con qué hombres de la comunidad quiere ser satisfecha sexualmente. ¿Cómo en qué cultura? Hay ciertos lugares de África, hay culturas en África,
en las que el común es Entonces, eso, has de ¿no? decir, pues a ver a qué hora se muere el cuate, ¿no? Claro, hay algunas que lo desearán, evidentemente, ¿no? Ay, pobre. Pues sí. Él, como dicen, el muerto al hoyo y el vivo al gozo, Claro. ¿no? O por ejemplo, en la cultura de los pueblos suahilis en el este de África, algunas mujeres cuando se casan con un hombre pueden obligar, pueden decidir que los primos de ese hombre tienen que cohabitar con ella si ella se los pide y la tienen que complacer. Porque aquí es al revés, digamos, o en otra dirección de como lo entendemos en nuestra cultura, ¿no? Si a mí un hombre no es capaz de satisfacerme, lo voy a decir públicamente. Por tanto, su honor está en peligro, ¿no? Y eso es el caso de un hombre. Pero en el caso de la mujer también. También hay casos de desacredito, mujeres. o sea, claro. allí desacredito, esta mujer no me satisface. Esta mujer no sabe satisfacerme sexualmente, ¿no? Pues que vaya y tome clases. O te vas a quedar, dicen en algunas culturas, como un poste muerto que nadie te va a querer, ¿no? Como un tronco de un árbol seco. Qué lástima. Fer, el tiempo se nos acaba. Híjole, por favor, cuando regreses a Tijuana, vamos a grabar, vamos a tener programas contigo porque hay mucho que aprender, sobre todo esta cultura sexual. Y en un minuto puedes definirme con lo que iniciamos el programa, cómo ser felices. La felicidad implicaría la capacidad de tener siempre la pasión por aprender, y en este caso por aprender formas de relacionarnos sexualmente plenas. El mantenimiento de las ilusiones es muy importante también, y evidentemente hay siempre la base de tener salud, tener una economía mínima que te permita satisfacer tus necesidades, pero sobre todo no crear vínculos de amor que puedan resultar opresivos, ¿no? No permitir que ningún hombre juegue contigo, porque casi siempre son los hombres los que tienen esa fea costumbre, ¿no? de desatar la pasión, pero luego no saben manejar la pasión y te quieren tener siempre ahí, ¿no? Hablando de relaciones heterosexuales. Pero que también se está reproduciendo en las relaciones homosexuales y lésbicas, ¿no? Ahí sí que es muy importante que en el amor exista la autonomía. Los amores dependientes, la gente que cree que los celos son positivos, se están equivocando, ¿no? Y por tanto van a sufrir y en consecuencia no van a poder ser felices, ¿no? El doctor Fernando Barragán Medero, con más de 40 libros, es un gusto tenerlo en el programa, el que no nos espantemos por los temas, el que las cosas se dicen y son como son. Te agradezco muchísimo, Fernando. Y yo a ti, un beso. Nos damos dos y el otro es para mi auditorio. Nos vemos el día de mañana. Bye bye.